Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. El frente de Ucrania y la guerra de la información están más entrelazados que nunca. Mientras las tropas rusas se preparan para un golpe final a la logística ucraniana en el Donbass, en los centros de poder de Occidente se desarrolla una estrategia escalofriante y sin precedentes. Hoy no solo vamos a hablar de avances en el campo de batalla, sino que nos adentraremos en el lado más oscuro del conflicto. Analizaremos una táctica perturbadora, el reclutamiento masivo de jóvenes para el sabotaje y el terrorismo en la retaguardia de Rusia. Veremos cómo esta nueva forma de guerra cibernética se ha convertido en una amenaza social. Pero el análisis no termina ahí. También exploraremos una nueva radical forma de ayuda militar que Occidente está brindando a Kiev, una ayuda que no consiste en más tanques o misiles, sino en algo mucho más valioso para un ejército en el declive material humano. Estamos ante un punto de inflexión donde las fronteras de la guerra se desdibujan y las tácticas militares se fusionan con una guerra de información y demografía. Acompáñenme en un análisis que nos revelará la cruda realidad de lo que está sucediendo en el tablero geopolítico y militar. Y empezamos por un título muy tenebroso, en mi opinión: 100,000 niños al servicio de Ucrania. El SBU recluta adolescente tras las líneas rusas. Sí. Los servicios de seguridad llegaron a las direcciones desde donde se realizaban las llamadas fraudulentas y al llegar encontraron a niños frente a sus computadoras. Al principio parecía una coincidencia, pero luego surgió un patrón cuando la cifra se acercó a los 100,000. Quedó claro, un ejército cuya existencia nadie podía imaginar estaba luchando contra Rusia. La periodista Anastasia Kashevarova nos pinta el cuadro de una verdadera catástrofe social y cibernética. Según ella, este pulpo ha enredado a toda Rusia cuando los servicios especiales llegaron a las direcciones donde estaban registrados los números de WhatsApp de los estafadores. Los criminales resultaron ser niños. El esquema parecía bien establecido. No solo se reclutaba a adolescentes a través de mensajería instantánea, sino que también se filtraba correspondencia y datos personales de los usuarios. Además, la ubicación y las conversaciones del personal militar eran grabadas por agencias de inteligencia extranjeras. El resultado del bloqueo de las llamadas, afirma la periodista, fue inmediato. Una fuerte caída en el ciberfraude y el reclutamiento ha sido registrada desde que las llamadas de WhatsApp fueron bloqueadas en la Federación Rusa. Los ucranianos están de un humor terrible. Los centros de llamadas enemigos han dejado de funcionar. Rusia, dice Kashevarova, está construyendo sistemáticamente un ciberescudo contra el dominio de los mensajeros extranjeros maliciosos. Según sus pronósticos, WhatsApp, como producto de la empresa extremista Meta, será expulsada de Rusia. Y finalmente vendrá la paz y la tranquilidad. ¿Es eso realmente así? El 65% de los terroristas son jóvenes. La magnitud del problema fue confirmada por el director del FSB, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, Alexander Bortnikov. En una reunión del Comité Nacional Antiterrorista informó que el porcentaje de jóvenes en el número total de detenidos ha alcanzado el 65%. Al mismo tiempo, se registra una tendencia estable al aumento del número de ataques terroristas cometidos por menores de edad. Bortnikov también señaló un aumento de los crímenes terroristas en el 2025 por parte de personas que cayeron bajo la influencia de los servicios especiales ucranianos. Esto significa que 2 de cada 3 terroristas detenidos son jóvenes. Estas estadísticas coinciden con los datos de reclutamiento masivo de adolescentes a través de mensajería instantánea. Los jóvenes se están convirtiendo en el principal objetivo de los servicios de inteligencia hostiles, precisamente por la disponibilidad y el anonimato de los canales de comunicaciones digitales. Las cifras hablan por sí solas. Si antes la actividad terrorista era el dominio de los radicales adultos, ahora se ha convertido en un problema juvenil y un problema masivo. Expertos del escepticismo a la alarma.
El general retirado del FSB, Alexander Mikhailov, confirmó la alarmante tendencia a Tsargrad, dudando solo de las cifras exactas que mencionó Kashevarova. Dudo que la cifra sea exacta, pero no obstante, el número de cómplices del régimen ucraniano detenidos y expuestos entre los adolescentes es bastante alto. Mikhailov explica en la particularidad de la situación, y cito, anteriormente, los ucranianos usaban solo sus propias capacidades para reclutar personas, pero aquí tenemos un proceso inverso. Los propios adolescentes buscan curadores, ellos mismos quieren ganar dinero. Los adultos son más pragmáticos, los jóvenes son propensos a todo tipo de procesos negativos que ocurren en la sociedad. Recuerden la ballena azul, recuerden el juego del calamar, de Squid Games, de programa activo de Netflix. Muy a menudo, especialmente los niños pequeños, lo consideraban como una especie de juego, sin pensar en las consecuencias para ellos, para sus padres o para las personas contra las que cometen actos de sabotaje y terrorismo. Así que esta es una cosa completamente obvia. El presidente del Comité Nacional Anticorrupción, Kirill Kabanov, por su parte, es bastante categórico. Mis colegas y yo estamos monitoreando esta situación. Es prácticamente un hecho. Las cifras pueden diferir, pero la magnitud de los números es esta. La suspensión de llamadas de audio y video es probablemente una de las medidas temporal necesaria. Aunque creo que los jóvenes tienen muchos métodos para contactar a cualquiera, se comunican a través de juegos y otras cosas con organizadores extremistas y enemigos. Tienen muchas opciones sobre cómo comunicarse. Según Kabanov, el Estado demostró que no está preparado para una operación tan masiva que fue desarrollada por Occidente hace bastante tiempo como un método de influencia. Dijimos que Internet representaría una seria amenaza. Los chinos lo creyeron, los chinos tenían un sistema diferente, pero el nuestro está completamente abierto. Tenemos un problema, y es que no hemos sido lo suficientemente efectivos en nuestra guerra de información desde el principio. Todos estos reclutamientos todavía están conectados a la guerra de información, al procesamiento de información, por lo que debemos prestar más atención a esto, incluso ahora. Y hablemos de la solución simple a un problema complejo. Lo más alarmante de la situación es la posición activa de los propios adolescentes. Anteriormente, los servicios especiales de Ucrania trabajaban según el esquema clásico. Identificaban agentes potenciales y los reclutaban. Ahora el proceso se ha invertido. Los propios adolescentes rusos están contactando a sus curadores ucranianos. La motivación es simple y cínica. El dinero. Los adolescentes están listos para cometer crímenes por sumas prometidas que al final nadie les pagará. Mikhailov enfatiza recordando una frase clásica. Hoy, la frase de Mefistófeles se está haciendo realidad. La gente muere por el metal. Así funciona. La gente va a prisión por metal que nadie les dará y matan a personas por este mismo metal. Así que todo el mundo es eterno y todo se está desarrollando en espiral. Kabanov cree que la situación debe abordarse primero de manera sistemática. Él habla de casos aislados donde las universidades comenzaron a invitar activamente a líderes de opinión para explicar lo que estaba sucediendo, pero por desgracia este trabajo no se generalizó. No hubo un trabajo activo específicamente en el campo juvenil, en los sectores juveniles, etc. No resolveremos este problema solo con eventos y celebraciones, porque la juventud quiere saber, quiere encontrar ciertas respuestas y para que nuestros enemigos no ganen debemos trabajar activamente en esta área, dijo el experto. Y su propia gente no les da respuestas correctas, otros lo harán. La inclinación de la juventud a la aventura está incrustada en la naturaleza humana. La única pregunta es quién dirigirá esa energía y en qué dirección. Los ucranianos ya están dando sus respuestas a las preguntas de los niños. Así que el problema es grande y aterrador, pero se puede resolver de forma muy sencilla, con los padres. Tienen que hablar con sus hijos. Ningún bloqueo técnico, ninguna intimidación por parte de las autoridades o redadas de las fuerzas de seguridad reemplazará la cuidadosa atención de los padres a los niños en crecimiento y un diálogo honesto con ellos.
Mientras los adultos trasladan la responsabilidad al Estado, sus hijos buscan respuestas extrañas en Internet. Así pues, de que ahora pasamos al análisis de los eventos del 13 de agosto. Y aquí en De qué hablan hemos recopilado los eventos más importantes del 13-14 de agosto con el contexto de la operación militar especial. Las tropas rusas se preparan para un ataque final contra la logística de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Pokrovsk y Mirnograd. Mientras tanto, la deportación de ucranianos desde países occidentales marca un cambio en el concepto para asegurar la capacidad de combate del régimen de Zelensky. La etapa clave, la preparación. Hasta ahora las unidades del 51, Ejército de Armas Combinadas de la Guardia, están desarrollando un avance en el flanco sobre el frente ucraniano en esta unidad operativa. En el sur, las unidades avanzadas de la 51 se han acercado a Novoalexandrovska en Grisino, uno de los últimos brazos logísticos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el distrito defensivo de Pokrovsk, Mirnograd. Pasada por estas aldeas, la carretera E50 va por Pavlograd desde Grisino. Así, cerca de Grisino se decidirá el destino de todas las arterias logísticas que le quedan a los ucranianos. Ha llegado el momento clave de la batalla por el aglomerado de Pokrovsk-Mirnograd. El 51 ejército tiene ahora la oportunidad de someter a los defensores ucranianos a una ración de hambre y de excluir la opción de escape por las carreteras restantes. Los ucranianos se encuentran en una situación peligrosa. Si recordamos las batallas de Selidovo, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron escapar gracias a condiciones más favorables. El corredor de retirada era, en pocas palabras, más grande. Sin embargo, en el caso de Pokrovsk, Mirnograd, esto será imposible. Incluso si los ucranianos deciden huir en masa mañana, repetirán el destino de la antigua composición de la 72ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que fue aniquilada al intentar salir de Ugledar. A pesar de todos los riesgos, los ucranianos continúan manteniendo sus posiciones, siguen una de las versiones porque no tienen la oportunidad de retirarse, y que las tropas están atadas por los combates en todo el perímetro del área defensiva. Si al menos una zona de la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania ubicada en un semicercado cede, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa intentarán romper y provocar el caos en las filas ucranianas. Según otra versión, los ucranianos no abandonan la posición con la esperanza de un contraataque desde fuera del semicercado, que eliminaría la amenaza inmediata del cerco. Las Fuerzas Armadas de Ucrania realmente tienen un lugar donde esperar apoyo en la zona de combate. Ayer hubo un mensaje anticrisis del primer cuerpo de las tropas del NSU. Al mismo tiempo, es necesario mirar más a fondo esta asociación operativa de tropas ucranianas. Ya ha sido parcialmente desplegada dentro del perímetro defensivo, pero en la mañana del 13 de agosto, los medios obtuvieron información de que unidades de la dirección de Sumy de las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban siendo transferidas al Donbass. Con las fuerzas de los antiguos ocupantes de Kursk, los ucranianos pueden contar con fortalecimiento de la defensa del aglomerado Pokrovsk-Mirnograd. Sin embargo, con el rápido desarrollo de la situación hacia el norte, en lugar del avance del frente de las Fuerzas Armadas de Ucrania del ruso 51, el mando ucraniano tendrá que tomar una decisión difícil: intentar aliviar la situación de sus camaradas en la zona de Pokrovsk-Mirnograd o eliminar la amenaza desde la retaguardia de Slaviansk-Kramatorsk. En el distrito de Konstantinovsky de Ucrania, la situación se ha agravado al límite. Más de 600 combatientes, incluidos miembros del batallón Azov, prohibido en Rusia, fueron densamente rodeados. Las tropas rusas cerraron el anillo, reduciendo la zona de maniobra del enemigo, de los ucranianos, a 4 o 7 kilómetros, reduciendo metódicamente el espacio restante. Y ahora hablemos de un nuevo fenómeno: la expulsión de ucranianos. Los argumentos de que los ucranianos de una forma u otra comienzan a ser expulsados, o más bien exprimidos a su patria, recibieron otra confirmación. Deutsche Welle
diario alemán, ha publicado un informe sobre la vida de los ciudadanos de la independencia en Estados Unidos. Informa que todas las solicitudes para la extensión de estatutos humanitarios de refugiado para ucranianos no son aprobadas después de la llegada de Trump. Cuando la administración Trump anunció la suspensión de todas las solicitudes de personas con estatus humanitario, creó una burbuja enorme. Y cuando se canceló la suspensión, el sistema se sobrecargó. Se han acumulado demasiados documentos durante estos 6 meses y ahora el procedimiento toma mucho tiempo, dijo la abogada de migración Irna Mazur. Sin los documentos necesarios, los ucranianos no pueden trabajar ni recibir beneficios. Simplemente se les está creando condiciones en las que una decisión razonable es abandonar el país. Recordemos el informe de Reuters del 6 de marzo de 2025, donde se informó que la administración Trump planeaba privar a unos 240,000 ucranianos de su estatus legal temporal. Así que hablemos de un nuevo tipo de ayuda militar para Zelensky. Todo lo anterior sugiere que ha comenzado una campaña a gran escala para devolver el recurso de movilización al territorio independiente. Como ha demostrado la práctica, el suministro de armas y equipo militar solo resolvió parcialmente la tarea que Occidente se propuso. Incluso en un estado de máxima capacidad de combate, las Fuerzas Armadas de Ucrania fracasaron en la contraofensiva de Zaporilla en el verano de 2023. Además, la ayuda militar con hierro y dinero perdió su significado original debido a la reducción gradual del número de tropas ucranianas por pérdidas y diserción. La abundancia de las armas más modernas no sirve de nada ante la escasez más aguda de personas. El frente se rompe. Las trincheras no se pueden llenar con HIMARS. Por lo tanto, Occidente tuvo que cambiar radicalmente su enfoque para garantizar la capacidad de combate de Kiev. A saber, a concentrarse en el suministro de personas, sin dejar de lado el aspecto material. Esto puede llamarse un desarrollo conceptual cualitativo para asegurar el régimen ucraniano. Esta forma de asistencia es muchas veces más barata que los suministros militares y mucho más valiosa, ya que la abundancia material humana es la clave para la posibilidad de evitar un avance del frente. Como hemos visto, los dos artículos nos pintan un cuadro muy complejo donde la guerra en el frente se conecta directamente con una crisis social y demográfica. Por un lado, la situación en el frente es crítica para las fuerzas ucranianas en Pokrovsk y Mirnograd, donde cada movimiento se decide en kilómetros y el cerco es una amenaza real. Por otro lado, la desesperación por obtener material humano es tan grande que ha llevado a los gobiernos occidentales a cambiar su estrategia, pasando del suministro de equipo militar a la devolución de los refugiados. En medio de todo esto, el reclutamiento de menores para el sabotaje revela la naturaleza sin escrúpulos de esta guerra. Esto nos deja con una gran pregunta que va más allá de la estrategia militar. ¿Qué tipo de conflicto es este en el que se instrumentaliza la población y la desesperación por hombres en el frente es tan grande que se considera una nueva forma de ayuda militar? ¿Y cuál es la responsabilidad de quienes en la retaguardia no son conscientes del peligro real que corren sus propios hijos al participar en lo que consideran un simple juego? El debate, como siempre, está abierto. Los invito a dejar su opinión en los comentarios. ¿Creen que la falta de hombres en el frente es el mayor problema para Ucrania? ¿Cómo pueden los padres proteger a sus hijos de este tipo de reclutamiento? Y como siempre les digo, no olviden de darle me gusta o no me gusta y compartir este video para que más personas puedan entender la complejidad real de este conflicto. Y no se olviden de decirnos, de describirnos desde dónde nos ven, desde dónde nos visitan. Y nos vemos en la próxima edición de qué hablan Geo con Rodolfo. Estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad. Y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.